bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23. Y el versículo 12. Hechos, capítulo 23, versículo 2. Vamos a leer ahí hasta el verso 35, si lo tiene. Un poco de contexto, ustedes saben, Pablo ha sido atacado en el templo, acusado injustamente, lo ha rescatado el tribuno romano, lo ha llevado a una prisión, se ha enterado ahí que Pablo es un ciudadano romano, ha hecho una reunión con el concilio, no ha podido sacar nada en limpio porque todo el mundo grita, todo el mundo agrede. Y en la última escena que nosotros leímos la semana pasada, dado el alboroto en esa reunión, el tribuno Claudio Lisias decide llevarse a Pablo de vuelta a la fortaleza Antonia para preservar su vida. Y entonces ahí leemos nosotros en el verso 12, que dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 hombres los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que van ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris.
Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. A lo largo de los últimos pasajes que nosotros hemos leído, hay algo que nosotros tenemos que ver y Lucas quiere mostrarnos. Lucas quiere que nosotros entendamos que Pablo fue a Jerusalén sabiendo que le esperaban momentos difíciles y que sin embargo lo hizo porque confiaba en Dios. Y Lucas nos va mostrando un montón de detalles que nos hacen pensar, nos hacen recordar, nos hacen saber que todo esto que está sucediendo, incluso aquello que parece iniciativa de los que se oponen al Evangelio, todo esto está bajo la soberanía de Dios. Nosotros hablamos de atributos de Dios, de cómo Dios es revelado en la Biblia. Y a mí me gustaría hoy que pensemos en una palabrita que es la palabra providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Yo leía un librito que cualquier cosa me lo piden porque es gratuito, que se llama ¿Controla Dios o gobierna Dios todas las cosas? Es del doctor Sproul. Y él comienza ese libro diciendo que hace 100 o 200 años todo el mundo tenía la conciencia muy clara todo el tiempo de que todo lo que hacía, todo lo que vivía estaba bajo el control de Dios. Había una conciencia muy clara. Los hombres hoy, y estoy hablando en general, han sacado a Dios de sus vidas. Dios no es considerado. ¿Para qué nosotros vivimos? Si nos vamos a morir mañana o pasado a lo sumo, ¿qué hacemos? Bueno, mientras estemos acá, pasémoslo lo mejor posible. ¿Sí? Mientras no vayamos presos, hagamos todo lo que podamos, porque después todo se termina. Y en realidad nosotros sabemos que no es así. El hombre tiene una trascendencia. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y sabemos que hay un Dios que está sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que considerar a Dios en todo lo que hacemos. El pasaje de hoy, la semana pasada, el título del sermón era que Dios está en control de todas las cosas. Nosotros recordamos eso, sabemos eso. Y eso nos anima, nos fortalece, nos da confianza. El pasaje de la semana pasada terminaba con Pablo en la prisión, habiendo pasado un montón de cosas feas, casi muerto, pero Pablo está en la prisión y el Señor se le aparece y le dice: ten ánimo, no temas, confía. Saber que Dios está en control de todas las cosas a nosotros nos da confianza. Yo no puedo controlar un montón de cosas. Cuando yo manejo, siempre hablamos. Yo más o menos me fijo, ¿no? Yo soy cuidadoso, si viene alguien de frente no me largo a pasar. Pero siempre hay alguno que al otro vos no lo controlás. ¿Sí? Y es cierto, uno no lo controla. Pero uno tiene que saber también esta verdad. Nada sucede fuera de la providencia de Dios. Y eso nos da confianza. Ahora, ese fue el tema del sermón pasado. Saber que Dios está en control de todas las cosas nos da confianza a nosotros. ¿Para qué? Para que actuemos. La confianza que viene de saber que nada escapa a la providencia de Dios nos impulsa y nos mueve a actuar. La confianza que produce nuestra fe en Dios no es una confianza pasiva. Es una confianza a vivir, a actuar, a ponerle dirección a nuestra vida, a ser activos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Antes de considerar el pasaje,
les voy a brindar una pequeña definición de lo que la providencia de Dios es. Quiero que veamos un poco ese concepto. Y yo quiero que les voy a dar detalles que están en este pasaje que nos hacen ver precisamente cómo la providencia de Dios actúa en esta situación. Cómo Dios está en control de toda esta situación. Y después vamos a volver a considerar la providencia de Dios y cómo la providencia de Dios nos lleva a actuar. Miren, un teólogo holandés, Gerhardus Bos es el apellido, dice que la providencia es la obra eterna de Dios por la que Él causa que el universo creado, por lo que se refiere a su sustancia, continúe existiendo. En cuanto a su poder, Él hace que opere, y en cuanto a sus operaciones, Él hace que alcance el objetivo que Él quiere. Dios está obrando en este mundo a través de todas las cosas para lograr un objetivo. El diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila dice que la providencia es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Su operación es tan intensa como el universo y tan incesante como el curso del tiempo. Todos sus atributos toman parte en ella. Provee al cuervo su alimento y satisface las necesidades de todo ser viviente. La Biblia nos muestra que toda la naturaleza le dirige su mirada y depende de Él. Y constantemente declara que todo acontecimiento, así como todo ser, están enteramente subordinados a Él. No hay nada en el universo que pueda llamarse casual. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es todo su juicio, dice Proverbios 16:33. Ni un gorrión, ni un pelo de la cabeza de nadie caen al suelo sin su conocimiento. Cualquier cosa que no fue demasiado pequeña para que Dios la crease, ni demasiado pequeña para que Él deje de conservarla y gobernarla. Resalto esto, la historia de cada hombre, la organización y la caída de las naciones y el progreso de la Iglesia de Cristo revelan a cada momento la mano de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Eso es la providencia de Dios. A veces yo al principio, ¿no?, como uno entiende mal, pensaba que providencia era que Dios nos provea. No, eso es provisión. Providencia es que Dios gobierna todo. Dios gobierna todo. Esta verdad ancla el corazón de los cristianos. Lo hemos dicho, siempre lo digo. Los momentos difíciles, los momentos duros son duros. No somos ingenuos. Pero en esos momentos es cuando nosotros recordamos que Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y ese que Dios esté en control a nosotros nos lleva a actuar. No nos paraliza, no nos deja pasivos, nos lleva a actuar. Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, quisiera afirmar que Dios está en control de todas las cosas, incluso cuando la maldad y la oposición parecen reinar. Y vamos a ver nosotros la primera parte del pasaje, lo que estos hombres que aquí aparecen quieren hacer. Dice ahí, nuestro pasaje, vaya mirando, ¿no? Dice, venido el día porque Pablo pasó la noche en la cárcel. Cuando se hizo de día, significa eso. Algunos de los judíos tramaron un complot. ¿Qué es un complot? Ponernos de acuerdo para ir en contra de alguien. Siempre recordemos, ellos piensan estar yendo en contra de Pablo. En realidad están yendo en contra de Pablo y están yendo en contra de Dios. Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fíjense, ¿cuál es? Primero, el propósito que ellos tienen es silenciar a Pablo. No quieren que Pablo siga predicando. Es lo que van haciendo. Y están ahora
tan llenos de un fanatismo que odia, que están dispuestos a asesinar. La primera estrategia que usaron fue acusar a Pablo de algo injusto, como hicieron con el Señor. Acusarlo de algo injusto. Este hombre metió a un gentil en el templo. Y era mentira. Pero armaron todo un alboroto y termina Pablo en una cárcel romana. Cuando Pablo saca la carta de que él es un ciudadano romano, la justicia romana, la autoridad romana lo protege, lo empieza a proteger. Entonces el plan de ellos es frustrado. ¿Qué hacen? Planean asesinarlo. Lo van a asesinar. Y es tanto el compromiso y el fanatismo que ellos tienen con esa decisión que dicen, si nosotros no hacemos esto, que seamos considerados malditos. Nosotros lo decimos hoy, qué sé yo, como una pavada, pero para ellos era muy serio, muy serio. Estar bajo maldición, hacer un juramento delante de Dios y no cumplirlo, directamente dejaban de ser judíos, dejaban de ser parte del pueblo de Dios, estaban bajo maldición. Era perder todo aquello que ellos consideraban su orgullo. Así de dispuestos están a asesinar a Pablo. Hago aquí una pequeña aclaración. Cuando vos hacías un juramento, en esta época, y te comprometías bajo maldición, había como una cláusula, hay un documento que se llama Midrash, con tradiciones judías, que explica qué pasaba si vos no podías hacer. ¿Sí? Si vos no podías hacer, ibas, explicabas al rabino y el rabino te libraba de la maldición. ¿Pero qué? ¿Cuándo? Cuando los factores que a vos te habían impedido cumplir con ese juramento no fueran tuyos. O sea, que hubiera pasado algo. Ponele, Pablo se moría en la cárcel esa noche, agarraba un infarto y se moría. Listo, yo no lo maté, no pude cumplir. ¿Qué pasa? ¿Estoy bajo maldición? No, pero no dependió de mí. Pero en cuanto dependiera de ellos, ellos estaban dispuestos realmente a matar a Pablo, a asesinarlo. Fíjense cuántos eran. Más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y aquí estaban también comprometidos a no comer ni beber hasta que Pablo estuviera muerto. No vamos a comer nada, no vamos a tomar nada hasta que Pablo esté muerto. ¿Qué pensaban ellos? Que lo mataban ahí nomás, ¿sí? Porque habían dicho, ahora cuando el tribuno haga caso de lo que nosotros queremos plantear, en el camino nos vamos nosotros. Y hay un problema. Tienen que ser 40 personas. Son muchas 40 personas. Hay que ponerse de acuerdo, 40. ¿Por qué? Porque si Pablo viene, ¿cómo va a venir él? Custodiado por los romanos. Entonces no da para que no va a alcanzar uno, tiene que ser 40. El problema también es este otro. ¿Cómo se hace para guardar un secreto entre 40 personas? Es imposible. Ahora vamos a ver. Así que fíjense el fanatismo que ellos tienen. Dice, no vamos a comer ni beber hasta que lo matemos. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. 40 eran los que querían matar a Pablo. Pero no solo esos 40 saben. ¿Quién más va a saber? Parte del concilio. Porque ellos tienen que decirle al concilio. En el plan que ellos tienen, el concilio toma parte. Entonces ellos van y le dicen, bueno, miren, nosotros queremos hacer esto. Y nosotros creemos que vamos a servir a Dios haciendo esto. Dios va a ser honrado cuando nosotros matemos a este hombre, a Pablo. Entonces ustedes dennos una mano. ¿Cuál es el plan? Mándenle a decir al tribuno, queremos tener otra reunión con Pablo, porque todavía queremos hacerle otras preguntas. El tribuno, cuando él hizo esa reunión con el concilio, ¿tuvo en claro de que lo acusaban? No. Entonces él les iba a tener que dar la audiencia. ¿Qué recurso él iba a usar para no darles la audiencia? No tenía muchos recursos.
Entonces ellos dicen, ustedes llámenlo, díganle que queremos hablar con Pablo. Y cuando lo estén trayendo, ahí nosotros vamos y lo matamos. Un detalle no menor. Para matar a Pablo, ellos son muy conscientes que esos 40 van a morir. Tenemos que pensar en eso. ¿Hasta dónde llega el odio? ¿Hasta dónde llega la ceguera? Que están dispuestos a morir. Porque cuando ellos se abalancen contra Pablo para matarlo, ¿qué va a haber ahí? Los mejores soldados del mundo. Los romanos. Eran una máquina de guerra los romanos. Personas súper entrenadas. Así que varios iban a morir ahí. Y los que no murieran ahí iban a ser perseguidos. Iban a morir ellos y quien fuera. Pero ellos estaban dispuestos a dar hasta su vida por eso. Y dice que fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Fíjense el compromiso que tenemos. A no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, y esta es la parte que ellos le piden al concilio que haga, requerid al tribuno que le traiga mañana. Pídanle que mañana lo traiga ante ustedes. Fíjense, ¿cómo que queréis indagar? Hagan como que ustedes quieren saber algo más. ¿Qué están pidiendo ellos? Que mientan, que engañen. Miéntanle al tribuno, díganle que no, queremos hablar con Pablo. Es mentira. Es una excusa para que en el camino lo vayamos a matar. De vez en cuando, bueno, a veces es necesario mentir. ¿O no? Y el mandamiento es claro. No mentirás. Y ellos saben ese mandamiento. No mentirás. Pero en su odio, y en su rebeldía, en su ceguera, ellos están dispuestos incluso a violar la ley de Dios, que también dice, no matarás. No matarás, no mentirás, todo. Ellos están dispuestos a cualquier cosa que le traiga, y nosotros vamos a estar listos para matarle antes que llegue. Antes que llegue. Entonces nosotros vemos acá un plan que está bárbaro el plan. 40 personas van a tener éxito, porque ¿cuántos soldados romanos van a venir? No va. Es un ratito. Es que se descuiden un segundo y en el camino, cuando ellos vengan, encaramos ahí y hacemos un plan. Ustedes dos distraigan a los guardias, ustedes dos, y estos tres son los encargados de ir directo a Pablo y matarlo. Vamos a morir, no importa, mientras nosotros lo matemos a Pablo. Ellos tienen el plan aceitadito, van, hablan con el concilio. Hagan así, llamen todo. Pero, aunque la maldad, la ceguera, la oposición, todo eso parezcan imperar, nosotros tenemos que recordar que Dios gobierna. Dios está en control de todas las situaciones. Siempre. Segundo punto. Dios está en control de todas las cosas. Él dispone todas las cosas y eso nos da a nosotros confianza para actuar. Miren lo que pasó. Más. El pasaje nuestro empieza con la palabrita más. El otro día, el viernes, estuvimos hablando con los hombres de esto. La palabra más, con acento, es sumar. ¿Sí? Cuando yo digo 2 más 2, o me compré una camisa más una remera. Pero sin acento significa pero. Nosotros tenemos esta palabra porque nuestra Biblia usa un lenguaje español antiguo. Ya no se usa el más. Es lo mismo que pero. Si usted se encuentra un más sin acento, significa lo mismo que pero. O sea, estos tipos tenían el plan perfecto. Pero, justo por casualidad, ¿quién se entera de lo que querían hacer? El hijo de la hermana de Pablo. Y ahí nosotros vemos la providencia de Dios.
Dios dispone todos los hechos, para que venga. Hay un montón de detalles en este pasaje, de cositas pequeñas, todo, que nos dejan ver que es Dios el que está disponiendo de cada cosa, de cada detalle. Yo les leía recién esa definición de lo que la providencia de Dios es. Y son las palabras del Señor Jesús, que dijo: ni un gorrión cae al suelo sin que el Padre lo sepa. Para nosotros tal conocimiento es demasiado. A veces nosotros, si pensamos en Dios controlando todo el universo, para nosotros ya es mucho pensar en todo lo que sucede en esta tierra. Pero incluso los planetas, las estrellas, todo lo que nosotros ni siquiera vemos, ni siquiera sospechamos que existe, todo está bajo el dominio y el control y la providencia de Dios. Así que ¿cómo no va a estar bajo el control de Dios poner en ese lugar para que se entere a un pibito que casualmente es el hijo de la hermana de Pablo, o sea, un sobrino de Pablo? Vamos a hacer alguna aclaración. Acá es una de las pocas veces en las que se hace referencia a que Pablo tenía familia. Pablo no habla demasiado de su familia, nunca. Se cree o se piensa por algunos indicios, no nos vamos a ocupar mucho de eso, que Pablo había estado casado, que había quedado viudo y que lo más probable es que no haya tenido hijos. Pero no tenía mucha familia. Lo que sí se sabe, Filipenses 3:8, él habla y dice: ciertamente aún estimo como todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esa frase es preciosa, ¿no? ¿Qué significa ese lo he perdido todo? Cuando Pablo es llamado por el Señor y él deja de ser un fariseo perseguidor de la iglesia para ser un apóstol a los gentiles, una de las cosas que le sucedió es que su familia lo rechazó. Su papá lo desheredó. O sea, Pablo vivía en Tarso y su familia tenía el suficiente dinero como para mandarlo a vivir a Jerusalén y educarlo con el mejor maestro de su época. O sea, él era de una familia, no sé si rica, pero sí acomodada. ¿Sí? Y él todo eso lo perdió. Muchos de su familia seguramente lo rechazaron por haberse convertido al cristianismo. Pero aquí hay, en Jerusalén, viviendo una hermana de Pablo. Y esa hermana de Pablo tiene un hijo. Las palabras que se usan para describir a este chico nos hablan de un nene que no es nene, pero ya tampoco es adulto, lo que nosotros llamaríamos un preadolescente. 11 años. Pónganle, estoy siendo muy arbitrario en la edad, pero es esa, antes de los 13. ¿Sí? Es esa edad. Y este chico estaba ahí. Y se da cuenta y escucha. Lo van a matar a Pablo. ¿Y qué hace? Oyendo hablar de la celada, o sea, primer cosa que tiene que suceder, ¿no? Para todo lo que sucede, ¿qué es lo primero que tiene que suceder? Que el pibito esté ahí. Segundo, que sea medio bicho como para darse cuenta. Hoy le voy a avisar a mi tío lo que están queriendo hacer. Si oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. Como Pablo había dicho que era ciudadano romano, él no estaba preso, estaba ahí como guardado. Como Pablo era ciudadano romano, él tenía derecho a recibir visitas. Como el que se enteró que lo querían matar era su sobrino, el sobrino podía entrar con libertad y hablar con Pablo. Todos detalles para que Pablo también termine enterándose de esto que ellos quieren hacer. Se fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Y cómo reacciona Pablo? Y acá viene esto. Nosotros tenemos que aprender a ver la mano de Dios y su providencia en todas las cosas. Y saber que Dios está en control no es que nosotros, Dios sabe, que sea lo que Dios quiera, como decíamos el otro día. No, yo tengo que actuar. Pablo recibe una información y él se da cuenta de que es Dios. Él sabe que Dios ha permitido que él llegue a enterarse de eso.
¿Qué va a hacer ahora? Tiene que actuar. Con lo que Dios le permite saber, él tiene que actuar. Y Pablo agarra y le dice al sobrino, llama a un centurión, o sea, a uno de los que le está cuidando, y le dice, lleva a este joven, la palabra joven ahí es de donde nosotros sacamos que es un pibito, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que dar. Él entonces, también esto es un detalle de la providencia de Dios, que le haya tocado un centurión con buena voluntad, que esté dispuesto a escucharlo, a hacerle caso. En todo nosotros tenemos que recordar que hay una preocupación del tribuno, de los centuriones, de todos. Hay una preocupación porque Pablo no muera. ¿Por qué? No les importa a Pablo. Lo que les importa a ellos es que Pablo está bajo su custodia y que ellos tienen que mantener la paz. ¿Sí? Entonces, bueno, le permite. Tomándole al nene, al chico, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablar. Y el tribuno también es un hombre muy sagaz, muy inteligente, y se da cuenta que lo que el chico porque vos no mandás a un chico así. Si es un chico y te lo manda Pablo y te lo ruega, él se da cuenta que ahí hay algo. ¿Y qué hace? Tomándole de la mano, es un nene, lo agarra de la mano, a ver, vení querido, contame. Dice, ¿qué es lo que tienes que decirme? La palabra preguntó ahí, pareciera que solo hace esta pregunta, la palabra preguntó significa que hubo un diálogo. El chico le contó todo lo que sabía. Le contó que cuántos eran, le contó que en qué momento lo querían matar, le contó todo, ¿no? Y este hombre, muy sagaz, dice, otro detalle. Él le dijo, el chico, ¿no? Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Como que van a inquirir alguna cosa. Otra vez ese como que. Dos veces apareció el como que. Están mintiendo, están actuando, están siendo falsarios ellos. Como que van a inquirir alguna cosa. No les creas, te están mintiendo, no quieren saber nada. Lo que quieren hacer es matarlo. Pero tú no les creas. Un chiquito le dice al tribuno, no les creas, ¿eh? ¿Y el tribuno qué hace? Le cree al chiquito. Y sabe. Pero claro, ¿cómo hace el tribuno para decirles que no? Sin revelar que él se ha enterado del complot de ellos. No tenía muchas herramientas. Entonces, dice, pero tú no les creas, han hecho, los cuales se han juramentado maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerto, y ahora están listos esperando tu promesa. ¿Qué promesa? Que el tribuno acceda a una nueva reunión y traiga a Pablo. Y entonces cuando él mande a traer a Pablo, rodeado de soldados y todo, ellos lo van a matar. Y entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Él agarra y se da cuenta de que se encuentra él en una posición muy delicada. Y entonces decide ser discreto. Dos cosas nosotros vemos acá. La providencia de Dios en todos esos detalles. La providencia, el control, el detalle de Dios en cada cosa. ¿Quién es el pibito? Todo lo que sucede ahí está todo bajo el control de Dios. Todo bajo el control de Dios. Tengo. Gracias. Pero Pablo con esa información, y esto quiero que nosotros lo veamos, ¿qué hace Pablo con esa información? Pablo actúa, Pablo no se queda quieto. Que Dios esté en control siempre a nosotros nos da confianza, pero esa confianza nos lleva a actuar. Esta es la verdad que quiero que nos llevemos a esto. Yo sé que Dios está en control, eso no me paraliza, yo actúo. ¿Actúo cómo? Después pensamos en eso. Tercer punto, y último, ¿no? Dios está en control de las cosas y hasta los incrédulos cumplen con su voluntad. Cuando nosotros decimos que Dios está en control de todas las cosas, no decimos que nosotros los cristianos nos sometemos a la autoridad de Dios
y el resto escapa a la autoridad de Dios. No. Creo que fue un teólogo y pastor holandés, Kuyper, el que dijo: no hay un centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Dios no reclame: yo soy soberano. O algo así. No hay nada que escape al control de Dios. Hago un paréntesis aquí como una breve aplicación. Muchas veces va a aparecer gente que se te opone, que te quiere hacer mal. Ellos también están bajo la providencia de Dios. Nadie puede hacerte ningún mal a menos que Dios lo permita. Si Dios permite una prueba en tu vida, pensá, es Dios el que permitió esto. Lo cual no quita la mala intención, la maldad, la responsabilidad de aquel que está haciendo mal. Pero algo que sostuvo a la iglesia en épocas de persecución, algo que está sosteniendo a Pablo en esto, es saber que Dios está en control. Dios está en control. Incluso de lo malo Dios puede hacer algo bueno. Dice el pasaje entonces: ¿qué hace Claudio Licio? Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Bueno, nosotros tenemos algo que... ¿Cuántos eran los supuestos asesinos? 40 o un poquito más. 40. ¿Cuántos soldados va a agarrar Claudio Lisias para protegerlo? Casi 500. Mirá, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Nadie sabe lo que significa la palabra lanceros ahí. Es una palabra que solo se usa acá. Otro tipo de soldados. Pero al final, hacer la cuenta. 200 más 70 más 200, 470. 10 veces más de lo que son los terroristas. Porque también Claudio Lisias tiene que pensar. Hay mucha gente en esto. Hay mucha gente. Entonces él... Y otro detalle. ¿Cuánta gente había, cuántos soldados había en ese momento en Jerusalén? Otros documentos históricos nos permiten saber que había alrededor de 1000. O sea, él manda la mitad de las tropas para proteger a Pablo. Y vean la providencia, cómo Dios está en cada cosa. Llama a él a 2 centuriones y le manda que preparen para la hora tercera de la noche. ¿Qué hora es esta? Las 9 de la noche. Van a viajar de noche. Rápido. Esto a nadie sorprende. Los romanos eran de mover soldados todo el tiempo. Entonces nadie iba a sospechar nada. Pero salen de noche. Eso hace que no les da tiempo. Porque ¿cuándo van a venir a pedir? Al otro día van a venir a pedir. Entonces antes de que el concilio venga y pida hablar con Pablo, si mañana vienen y piden hablar con Pablo, dicen: no, yo no está más acá, lo mandé a otro lado. Les ganó de mano. Así que de noche van a salir. Van a mandar 470 soldados. Increíble. Para que fuesen hasta Cesarea. Cesarea es donde está el gobernador. Obviamente, el tribuno se da cuenta. Esto para mí es una pavada. Están discutiendo cosas de ellos. Pero para ellos se ve que no es una pavada porque los quieren matar a toda costa. Esto me excede. Y la verdad es que un subordinado siempre trata de evitar que los problemas lleguen para arriba, ¿no es cierto? Es un poco eso. ¿Qué sé yo? Daniela tiene un patrón. Hay un problema. Los gatos que tiene el patrón se quedaron sin alimento. ¿Lo podés resolver vos? Lo vas a comprar. Después le avisás. Pero poner que la persona está de viaje. Vas y resolvés vos. Pero por ahí de repente hay otro problema que ya no lo podés resolver vos. Que tenés que llamarlo y consultar qué hacer. ¿Se entiende? Ahora, este hombre se dio cuenta. Ahora sí. No, tengo que recurrir a la autoridad porque esto me excede. Entonces voy a mandar a Pablo ante el gobernador, que es Félix. Vamos a aprender de Félix en el próximo sermón. Entonces,
Y fíjense otro detalle, que preparasen cabalgaduras. ¿Cómo van a ir? A caballo. ¿Quién va a ir a caballo? Fíjense, ¿cuántos soldados iban? 200. ¿Cómo van esos? Corriendo. Esos van corriendo. 70 jinetes. ¿Esos cómo van? A caballo. Y 200 lanceros. ¿Cómo van? Corriendo también. Los soldados romanos eran capaces de caminar. Cuando ellos querían, avanzaban kilómetros como nada. Te llegaban a las puertas de tu ciudad para conquistarte, pero bueno, miren algunas películas que hablen sobre el Imperio Romano y van a ver cómo las multitudes, aparte caminaban todo en filita, ordenadito, eran una máquina, ¿no? Entonces, pero a Pablo le dice, consíganle caballos, porque Pablo no va solo, van a ir algunos de ellos, probablemente Lucas también esté acá. Dice, prepárenle cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Así que fíjense, cada detalle nos habla de la providencia de Dios, cuidando de Pablo. Porque en la providencia de Dios, Pablo no va a morir hoy, no va a morir a mano de estos. La providencia de Dios, déjenme hacer otro paréntesis acá, no significa que Dios hace lo que nosotros queremos. Un componente importante de la providencia de Dios es que Dios está dirigiendo cada cosita, cada detalle de este universo a un propósito. Y ese propósito no tiene que ver conmigo. A veces uno quiere cosas, ¿no? Déjenme dar un detalle, un ejemplo medio simple. A ver, nuestros objetivos muchas veces son de acá nomás. Y entonces yo quiero cambiar el auto. Y vi un auto y me emperré, me gusta aquel, qué sé yo, y no tengo plata y quiero sacar un crédito, porque yo quiero eso. Y a veces porque es cierto, la providencia de Dios si se ocupa de que hasta que un pajarito caiga, también se ocupa de nuestros pequeños detalles. Y de repente vos decís, tengo ganas de cambiar el auto, vamos a orar que cambiemos el auto. Y de repente aparece el auto que vos estabas necesitando, te lo da a un buen precio, se dan todas las cosas y sucede. Y está bárbaro, y es la providencia de Dios, y nosotros nos agradecemos cuando se dan todas las cosas. Es la providencia de Dios. Pero nosotros vamos a acordarnos que el plan de Dios no es que yo tenga el auto, ¿no? Es un auto. Dios está obrando algo más, hay algo más ahí. El plan de Dios va más allá. Porque el plan de Dios y la providencia de Dios es que hoy Pablo no muera. Pero de acá a unos años Pablo va a morir. Y va a morir en manos de enemigos. O sea, la providencia de Dios no es que se nos dé todo para que nosotros seamos librados de nuestros problemas. Esa es una confianza ingenua, ¿no? El Evangelio nos dice eso. Confía en Dios y Dios va a acomodar todo para que todo salga bien. Tendrás una enfermedad, no te preocupes, vas a ver que todo va a estar bien. No. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque si Dios está en tu vida, si vos conocés a Dios, si vos confías en Dios, y si vos caminás esa enfermedad desde que te la declararon hasta que esa enfermedad te lleva, y si caminaste con Dios, va a estar bien. Pero no es Dios tiene que sanar, Dios tiene que hacer lo que vos querés. Pero hoy acá, Dios les está cerrando todas las puertitas y esta gente no va a lograr lo que quiere. Y en eso, hasta este hombre, el tribuno Claudio Lisias, es un instrumento. Este hombre le manda a su gobernador una carta. Lucas no tiene acceso a la carta, pero seguramente el tribuno le dijo a Pablo: Pablo, mirá, yo voy a mandar una carta, y o la escribió o la dictó delante de ellos, así que tienen acceso al conocimiento de lo que dice la carta. No es textual, es el contenido. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Excelentísimo es un salud. Típica carta griega de esa época. Yo te escribo a vos, te saludo.
Nosotros todavía guardamos un poco esa forma. Es la estructura de todas las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo escribía así. Pablo, apóstol de Cristo, a la iglesia, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quien escribe, a quien le escribe, lo saluda. Y le informa. ¿Para qué? Para que también el gobernador esté al tanto de lo que está pasando. Te van a ir a ver. Estos, de los cuales yo estoy poniendo a Pablo a salvo ahora, te van a ir a ver. Te van a ir a ver. Pero vos tenés que saber esto. Tenés que saber que lo quieren matar y hasta hicieron un complot. Estate atento porque son tramposos, son mentirosos. Dice, a este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo. Hay un tonito ahí de yo hice todo esto, ¿no? Acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Le informa de todas estas cosas que van a hacer que Félix trate de determinada manera a Pablo. Y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Ellos. Pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea, no era ni para que esté preso ni que muera. Sobre algunas cosas. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Muchas veces Dios tiene un propósito para vos. Te dicen, ¿no? En algunos lugares. Y el propósito ese es como un propósito muy personal. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto. El propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es? Ser Él mismo glorificado. El propósito de Dios en nosotros es salvarnos, rescatarnos, hacernos sus hijos, para que su nombre sea glorificado. No es otro. No es, porque si no es mezquino todavía, ¿viste? ¿Para qué Dios transforma nuestros corazones? Para que nosotros entendamos eso. Hay en este pasaje un llamado a confiar en Dios y confiar siempre. Toda la Biblia nos muestra un Dios en el que nosotros podemos confiar absolutamente. Filipenses 4, versos 4 al 7 dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y después les dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros podemos experimentar paz en el Señor, porque nuestros corazones no están afanados, no están angustiados, están confiados en el Señor. Hebreos 13 dice, el Señor, no te dejaré, no te desampararé, de manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, también hay un llamado, así como hay un llamado a la confianza en este pasaje, hay un llamado a recordar que en nosotros y a través de nosotros Dios está obrando su voluntad. Porque al final yo les estoy diciendo esto. El pasaje nos habla de que podemos confiar en Dios y de que esa confianza nos lleva a actuar. ¿Qué es actuar? ¿Cómo debemos actuar? Buscando la voluntad de Dios. Confiar en Dios no es hacer lo que yo quiero, es buscar hacer lo que Dios quiere. Hemos hablado alguna vez aquí de qué es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere? Bueno, ahí está su palabra. Su palabra tiene que moldear mis pensamientos, su palabra tiene que moldear mis corazones. Y entonces yo obro buscando hacer lo que Dios quiere. Y confío en que Dios va a respaldar eso, porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Efesios 1, búsquenlo por favor. Efesios capítulo 1. Y vamos a buscar el verso 9.
Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y toda la providencia de Dios, todo lo que Dios está obrando en este universo suyo, apunta a esto: reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El cumplimiento de la historia, el fin de la historia, será el momento en el que Jesucristo se revele finalmente a toda la creación como el Señor, y el momento en que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de Pablo, está guiando e impulsando hacia ese momento. En el momento en el que toda criatura, voluntariamente algunos, gozosamente algunos, nos vamos a inclinar, si somos hijos de Dios, delante del Señor, alegrándonos de que nuestro Señor finalmente venga a establecer su reino de manera definitiva en esta tierra. Otros doblarán sus rodillas porque sus rodillas serán quebradas por el temor del juicio. Pero toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. La voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios apunta a eso. La providencia de Dios en nuestras vidas apunta a eso. A que Jesucristo sea confesado y declarado como el Señor de todas las cosas. Hoy, para Pablo, que Dios sea exaltado y glorificado es que sus enemigos no lo puedan tocar. Mañana, para Pablo, que Dios sea exaltado y glorificado va a significar que Él muestre su fidelidad y su amor entregando su vida en martirio. Pero al final, la libertad que Él hoy tiene, la muerte que mañana va a padecer, todo eso glorifica a Dios. Porque ese es el fin del hombre. Y este pasaje, lo digo una vez más, porque confiamos en el hecho de que está Dios en control, nos lleva a ser activos, a ser intencionales, buscando la gloria de Dios mediante la obediencia a su palabra. El teólogo Wayne Grudem habla de cómo la providencia nos lleva a actuar y dice: la doctrina de la providencia de ninguna manera nos anima a arrellanarnos con holgazanería para esperar el resultado de los acontecimientos. Por supuesto, Dios puede imprimir en nosotros la necesidad de esperar en Él antes de actuar y de confiar en Él antes que en nuestras capacidades. Y eso, por cierto, no está mal, pero simplemente decir que estamos confiando en Dios en lugar de actuar responsablemente es pura holgazanería, una distorsión de la doctrina de la providencia. Actuar confiando en la providencia de Dios es buscar y obedecer su voluntad, que Él nos muestra en su palabra. Unas preguntas finales para terminar. La primera es, si son estas dos las aristas de nuestro sermón de hoy, ¿estoy yo confiando en que Dios está en control de incluso los pequeños detalles? No es fácil. A veces llega una noticia, algo que te sacude. Mis piernas son débiles, mis rodillas flaquean. La roca sobre la cual yo estoy parado es firme. Es firme. Estamos confiando. Para confiar en Dios es necesario conocerlo. La confianza que permanece es una confianza que conoce a Dios. No es una confianza ciega, ingenua. Una confianza que no conoce a Dios cuando aparecen los problemas.
se desaparece, se desvanece, flaquea. Una confianza que descansa en el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo es firme, incluso en los momentos difíciles. La vida está llena de situaciones difíciles, de incertidumbres, y solo una fe firme en Dios nos va a sostener. Con nuestros ojos puestos en esa meta, la consumación de la historia, en la revelación gloriosa final de Jesucristo. La segunda implicación de esto, esa confianza que nosotros tenemos en Dios, nos está llevando a actuar en obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra. Porque si yo confío en que Dios controla cada evento de mi vida, yo voy a estar dispuesto a obedecer a Dios, a ser fiel a su palabra, incluso aunque eso me pueda perjudicar, incluso aunque eso me ponga en riesgo. La confianza en Dios se transmite en un accionar que es obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo digo aquí que confiar en Dios me impulsa a actuar, ese actuar es un sinónimo de obedecer a Dios, de vivir en obediencia a Dios. Y eso puede solo venir si yo he puesto a Jesucristo como el Señor de mi vida. Si nosotros confiamos en Dios y si hemos puesto nuestra fe en Él, eso no nos va a mantener pasivos, sino que nos va a impulsar a buscarle, a seguirle, a servirle y sobre todas las cosas, a que en el centro de nuestro corazón siempre esté Él y su voluntad. Mis hermanos, hay aquí un llamado a conocer a Dios, a confiar en Él y a vivir, a tomar nuestras decisiones, a tomar nuestras acciones, confiando en quién Él es y buscando honrarle con lo que nosotros hacemos. Porque ese es el tipo de acción que nosotros tomamos. Las acciones, las decisiones. Así nosotros honramos y glorificamos a Dios, teniendo esto en mente. Que el Señor se ha propuesto reunir todas las cosas, sometiéndolas bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Oremos.